profesor titular de la Escuela de Estudios Literarios, Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle en Cali, especialidad en hermenéutica literaria y literatura colombiana. Miembro del grupo de investigación Nación, Cultura y Memoria, ganador, ensayista, por supuesto, autor de varios libros que ha donado al acervo de la Biblioteca Nacional de Uruguay y que mucho agradecemos. Uno de ellos es el ensayo La Crónica de Indias y la Expresión Americana, premio Jorge Isaacs en 1998. Dentro de sus últimas publicaciones se encuentran La novela histórica colombiana e historiografía teleológica a finales del siglo XX, Transculturación narrativa, La clave Guayú en la obra de Gabriel García Márquez. Esto es una perspectiva que recién conversamos, hace una hora y media que estamos conversando en realidad en la oficina, y él dice que no es una idea tan original, porque ya Ángel Ramal había reflexionado sobre ella, el tema de la transculturación, pero sí efectivamente es la aplicación práctica en un ejemplo concreto de la literatura colombiana, nada más y nada menos que Gabriel García Márquez, a partir de algunos elementos concretos de una cultura de la Guajira, de la región norte de Colombia, del Caribe colombiano. Bueno, se ha presentado en la Feria del Libro de Bogotá, por supuesto en otras ferias, autor del libro La Nación Imaginada, ensayos sobre los proyectos de nación en Colombia, América Latina del siglo XIX. Su último libro se titula Borges en francés, de 2015, y tiene entre sus obras La cepa de las palabras, justamente es este ensayo publicado en Alemania en 2002, La relación del universo imaginario Guayú y la obra de García Márquez, participación en la traducción de El legado de Hermenéutida de Jean Grondin, ensayos sobre la obra de García Márquez en el ámbito francés, y una serie de ensayos vinculados a Colombia y a la historia colombiana y a la literatura colombiana en su casa académica, la Universidad del Valle de Cali. Pero lo que nos convoca hoy aquí, y recién conversábamos de las conexiones y de los múltiples trazos de contacto entre Colombia y Uruguay, entre Colombia y el Río de la Plata, o más ampliamente entre el Río de la Plata y un universo colombiano que a su vez está fragmentado, unido y fragmentado, porque dentro de Colombia probablemente haya 4 o 5 países o regiones distintas, con sus características, con su personalidad, con su gastronomía, con sus adjetivos y sustantivos, con su historia y por su condicionamiento histórico. Y lo que nos trae aquí es una conferencia que en realidad, decíamos recién con Juan Moreno, puede ser perfectamente una charla o la excusa de una discusión y de compartir algunos conceptos. Y le tendremos una extraña amistad, y es la relación tangente y al mismo tiempo convergente de dos figuras grandes de la literatura colombiana, como son Gabriel García Márquez y Álvaro Mutis, que si uno repasa brevemente sus anécdotas vitales, bien podrían estar en lugares opuestos, bien podrían haber estado o estuvieron en diversas facetas de su vida, en sitios que parecerían ser antagónicos, pero al mismo tiempo tuvieron múltiples puntos de contacto, construyeron una amistad a partir de esa alteridad, o en todo caso eso es lo que nos contará el doctor Juan Moreno, y creímos que dentro de la grilla de actividades de la Biblioteca Nacional era una muy linda oportunidad tener a Juan Moreno Blanco, que está en un viaje de vacaciones, que vino a Buenos Aires y que decidió cruzar a Montevideo, primera vez en Buenos Aires y primera vez en Montevideo, y esa atracción literaria de Montevideo lo hace estar aquí con nosotros. Así que Juan Moreno, bienvenido a la Biblioteca Nacional. Buenas noches. Gracias por su presencia. Agradezco a la Biblioteca Nacional esta oportunidad para hablar de dos figuras de la literatura colombiana que estamos celebrando. En agosto pasado se cumplieron 100 años del nacimiento de Álvaro Mutis, y en el año 27, en 2027, se cumplirán 100 años de nacimiento de Gabriel García Márquez. Quiere decir que estaremos hablando de dos figuras de la literatura
literatura colombiana, que son, bueno, tienen muchos puntos en común y a la vez muchas diferencias. Su contemporaneidad y su amistad, que está bien el título, ¿no? Es una extraña amistad porque eran personas muy diferentes. Álvaro Mutis, bogotano, Gabriel García Márquez, del Caribe colombiano, que aparentemente escriben una literatura, hacen una obra literaria muy diferente. Álvaro Mutis es primero poeta, casi un poeta desconocido en Colombia. Sus primeros libros de poesía son de la década del 50, atraviesa la década del 60 continuando con su poesía, y solamente en los años 80 o al final de los 70 y 80 va a publicar novelas. Es un autor que se podría decir durante esas décadas un poco confidencial, es conocido de muy pocas personas y curiosamente es más conocido fuera de Colombia que en Colombia. En la década de los 70 y los 80, por ejemplo, Octavio Paz escribió un prólogo a uno de sus libros. Era más conocido fuera de Colombia que en Colombia. Álvaro Mutis y García Márquez se conocen en Barranquilla, aunque García Márquez vivió en su primer periodo en Bogotá, del 40 y tantos al 48, abandona por primera vez Bogotá en el 48 por el Bogotazo, el asesinato de Jorge Gaitán. Bogotá se convierte en una ciudad incendiada. Tiene que abandonar Bogotá y vuelve a vivir a la costa, y en ese periodo él ha estudiado, terminado el bachillerato en un pueblo cerca de Bogotá que se llama Zipaquirá, después de lo cual ha empezado a estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, y en el 48 tiene que abandonar todo e irse a vivir a Cartagena, y luego va a vivir a Barranquilla. Pues bien, en ese periodo bogotano, su primer periodo bogotano, no conoce a Mutis. Luego se instala en Barranquilla García Márquez y un día llega Mutis a buscarlo al periódico donde trabaja, que es El Heraldo de Barranquilla, porque tienen muchos amigos comunes. García Márquez ha conocido a quien había que conocer en Bogotá en esa época, comenzando por su Cristóbal Colón, que es Eduardo Zalamea Borda, que es quien le publica su primer cuento. Decía García Márquez: yo me di el lujo de escoger a mi propio Cristóbal Colón. Bien, porque Eduardo Zalamea Borda publica en El Espectador el primer cuento de García Márquez, La tercera resignación, en septiembre del 47. Supongo yo que Mutis debía ser amigo de Eduardo Zalamea Borda. Mutis va a Barranquilla y va a buscar a García Márquez, no se conocen. Y no lo encuentra, en diferentes lugares a donde va a buscarlo no lo encuentra, hasta que de pronto Mutis está por ahí y García Márquez recibe los mensajes, y lo primero que sucede entre ellos dos es que está Mutis ahí y llega García Márquez y le dice a García Márquez: ¿qué es la vaina? Que es una manera un poco sorprendente de saludar. Así comenzó la relación de ellos dos. Pero es una relación que va a ser una larga relación hasta la muerte. Mutis es padrino de uno de los hijos de García Márquez. Incluso pues, dentro de las anécdotas cuentan que alguna vez los García Márquez le dieron a cuidar los niños a la madre de Mutis, y la madre de Mutis, como que es un poco despistada, se le perdieron en un centro comercial. Bueno, en agosto, que se cumplían los 100 años del nacimiento de Álvaro Mutis en Bogotá, me llamaron para participar en un ciclo de conferencias que hoy está digitalizado en la red, que se titula Bajo el signo de la amistad. Álvaro Mutis bajo el signo de la amistad. Entonces como yo no conocía a Álvaro Mutis, porque ahí ustedes podrán encontrar
realmente hay personas que hablan de su relación con Álvaro Mutis, sus anécdotas con Álvaro Mutis bajo el signo de la amistad. Como yo no conocí, escogí hablar de la relación, esa extraña amistad entre Álvaro Mutis y García Márquez, que aunque eran muy amigos, muy compadres, escribían una literatura aparentemente tan diferente. Lo cierto es que yo no conozco o no tengo conocimiento de la existencia de algún trabajo en perspectiva comparatista tratando de encontrar los puntos comunes en su escritura, porque yo creo que superficialmente se podría decir no hay puntos comunes entre esa escritura, razón por la cual uno se pregunta cuál era la afinidad, eso que los unía tanto. Sí, y de eso hablaré más adelante, tenían un ideario político tan diferente, verdaderamente muy diferente. Entonces yo quisiera hacer ese ejercicio de tratar de ver las afinidades literarias que había entre García Márquez y Álvaro Mutis, puesto que creo que tal vez eso explicaría esa gran amistad que hubo entre ellos. La pregunta que yo pondría para detonar este planteamiento sería: ¿cómo se explica la afinidad entre dos personas con idearios políticos sociales tan diferentes? Yo creo que habría entre ellos dos algo común, es el contrapunteo entre el fatum y la esperanza. Entonces, de eso voy a tratar de hablar. En verdad, la única vez, hasta donde yo tengo conocimiento, que se estableció una relación entre García Márquez y Mutis es un ensayo del propio Mutis, es un ensayo de una conferencia que él dio en 1965 en la Casa del Lago de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es importante tener en cuenta la fecha, ¿no? 1965, y es ahí donde él va a hacer la afirmación de que, bueno, según él hay una tradición en la literatura, esa tradición es la tradición de la desesperanza, y su conferencia es sobre su perspectiva y sus apuntes alrededor de lo que él considera la tradición de la desesperanza en la literatura, y va a incluir a García Márquez en esa tradición, a propósito de la novela corta que García Márquez ha publicado en el 57, El coronel no tiene quien escriba. Hay que tener en cuenta las fechas, porque si él está hablando en el 65 de García Márquez, tenemos en el 65 una actualidad de García Márquez o un estado de la obra de García Márquez que verdaderamente está muy lejano de nuestra actualidad. En nuestra actualidad ya la obra de García Márquez está terminada, y después del 65 García Márquez escribió una muy importante parte de su obra. Es decir, que en el 65 las afirmaciones de Mutis se hacen solamente con relación a la obra que García Márquez en esa época ha publicado. Muy bien, en esa conferencia él va a terminar hablando, va a dar muchos ejemplos y va a terminar hablando de García Márquez, de El coronel no tiene quien escriba, y va a hacer dos afirmaciones. Una de ellas es: el coronel no tiene en Macondo razón alguna para seguir viviendo. Esa es una afirmación. La otra afirmación es: García Márquez remata con la fecal exclamación escueta en donde se resume humildemente las más altas conquistas de la desesperanza. Y ahí acaba la conferencia de Álvaro Mutis. Es decir, que es como si la hubiera concebido para terminar con esas afirmaciones. Eso es lo que yo, digamos, quisiera polemizar o poner en cuestión, puesto que es necesario hablar desde el García Márquez, cuya obra ya ha terminado, para tratar de ver la justeza o lo erróneo de estas afirmaciones de Álvaro Mutis con relación a la literatura de García Márquez. Pues bien, entonces me interesa mucho hablar de esa conferencia, porque esa conferencia es bastante interesante
digamos, filológicamente. Porque en primer lugar, el mismo Mutis repara un vacilamiento semántico que él reconoce. Y él dice, tal vez desesperanza no sea la palabra para nombrar esta situación, es decir, la tradición de los escritores de la desesperanza en la literatura. Tal vez la desesperanza no sea la palabra para nombrar esta situación. En vano he buscado otra y queda al arbitrio de cada uno de ustedes escoger la que mejor se ajuste a las condiciones que acabo de enumerar. Yo tomo eso como un desafío para tratar de superar ese vacilamiento semántico y tratar de darle una semántica más apropiada a esto de lo que está hablando Mutis en el 65, que él llama, que para él es la tradición de la desesperanza en la literatura. Bueno, entonces comencemos por el principio. Él va a empezar a enumerar los escritores que para él son un ejemplo de esa tradición de la desesperanza. Entonces va a hablar de 4 escritores: Joseph Conrad, Duguay Larochelle, André Malraux y Fernando Pessoa. Y de todos ellos va a dar ejemplos para mostrar, digamos, lo que él llama el héroe de la desesperanza. Y ya al terminar, digamos, esas ilustraciones, va a tratar de definir lo que él llama la desesperanza en esa tradición de la literatura. Y va a decir, esa desesperanza de la que yo estoy hablando tendría 5 propiedades, 5 sesgos. Entonces dice, la lucidez, es decir, el héroe de la desesperanza es lúcido. Incluso en una conferencia que yo alguna vez le escuché a él, decía también, el optimista es aquel que no conoce todos los datos. Es decir, que el desesperanzado es todo lo contrario del optimista, porque conoce todos los datos, precisamente no es optimista. Es decir, es lúcido. Primera característica. Segunda característica, la incomunicabilidad, es decir, que es un héroe solitario. Tercera característica, derivada de la incomunicabilidad, la soledad. Y cuarta característica, la relación con la muerte. Entonces vean que ahí hay una especie de, digamos, solidez en cuanto a, digamos, la visión crepuscular de la vida. Lo interesante es lo que va a decir después acerca de la quinta característica que él ve. Y dice Álvaro Mutis, y aquí se presenta la ineficacia de la palabra que he escogido para nombrar esta charla. Nuestro héroe no está reñido con la esperanza. Lo que ésta tiene de breve entusiasmo por el goce inmediato de ciertas probables y efímeras dichas, por el contrario, es así como se sostienen las breves razones para seguir viviendo. Quiere decir que ahí está, digamos, como la vacilación semántica. A pesar de la desesperanza, el héroe de la desesperanza también experimenta la esperanza. Y es ahí cuando él pone explícitamente su vacilación acerca de cuál sería la manera más apropiada de llamar a eso, y duda que desesperanza corresponda completamente a esa intención. Por el momento me gustaría mostrar que no solamente está vinculando a García Márquez con esta tradición, sino que además coincide muchísimo con su escritura. Recuerden ustedes a Macrol el Gaviero. El héroe de la narrativa de Álvaro Mutis, Macrol el Gaviero, pues precisamente está con mucha frecuencia en un mundo, en unos contextos, en unas situaciones que tienen que ver con eso de la lucidez, la incomunicabilidad, la soledad y la relación con la muerte. Es decir, es alguien que se enfrenta a coyunturas, personajes, aventuras, donde lo menos probable es el éxito. Es decir, que casi va a contracorriente de lo que su lucidez le indica. Se mete en situaciones que son difíciles de superar, es decir, siempre está frente a la dificultad, frente a
la conflictualidad que incluso puede ponerlo en peligro. Creo que en la crítica colombiana ha habido una tendencia a considerar la desesperanza en Álvaro Mutis como algo monolítico, como algo muy sólido y completamente configurado como una unidad de sentido. A mi manera de ver, es necesario apartarse un poco de esa crítica, en donde, por ejemplo, hay trabajos de colegas que han escrito libros o artículos sobre Macrol Gaviero, el personaje de Mutis, y hablando de narración y desesperanza, prácticamente ya uniendo toda la narrativa de Mutis a la desesperanza. O otros que hablan de la estética del deterioro, o, con otras palabras, esa vida crepuscular que está en esas narrativas de Álvaro Mutis con su héroe Macrol Gaviero. Yo voy a dar algunos ejemplos para mostrar que no es del todo cierto y que lo que él ha dicho de que también el quinto elemento es creer en la esperanza, se halla en su literatura, se halla en su obra literaria. Voy a dar dos ejemplos de su primera novela, La nieve del almirante. En La nieve del almirante hay momentos en que Macrol Gaviero tiene una actitud de separación de la situación que vive, el mundo que lo rodea, los conflictos que lo obligan o que lo comprometen. Y tiene una mirada autorreflexiva hacia el interior, hacia su experiencia subjetiva y hacia su capacidad de evaluar el mundo y también evaluar su situación dentro del mundo. Y, por ejemplo, voy a citar pasajes de La nieve del almirante, donde se ve esa presencia de la esperanza. Por ejemplo, estos dos pasajes que tienen que ver con la idea de la inmortalidad. Usted es inmortal, Gaviero. No importa que un día se muera como todos. Eso no cambia nada. Usted es inmortal mientras está viviendo. Otra. Dos metales existen que alargan la vida y conceden a veces la felicidad. No son el oro, ni la plata, ni cosa que se le parezca. Solo sé que existen. Y otra idea, la otra vida, el otro destino. Una fervorosa vocación de felicidad constantemente traicionada, a diario desviada y desembocando siempre en la necesidad de míseros fracasos, todos por entero ajenos a lo que en lo más hondo y cierto de mi ser he sabido siempre que debiera cumplirse si no fuera por esta querencia mía hacia una incesante derrota. Otra. Caigo en la cuenta de repente que a mi lado ha ido desfilando otra vida, una vida que pasó a mi vera y no lo supe. Allí está, allí sigue, hecha de la suma de todos los momentos en que deseché ese recodo del camino, en que prescindí de esa otra posible salida, y así se ha ido formando la ciega corriente de otro destino que hubiera sido el mío, y que en cierta forma sigue siéndolo allá en esa otra orilla en la que jamás he estado y que corre paralela a mi jornada cotidiana. Eso mismo ya estaba presente en la poesía de Álvaro Mutis. Voy a leer un poema titulado Canción del Este, que es de uno de sus libros de los años 70. Canción del Este. A la vuelta de la esquina un ángel invisible espera. Una vaga niebla, un espectro desvaído te dirá algunas palabras del pasado. Como agua de acequia, el tiempo cabe en ti su arduo trabajo de días y semanas, de años sin nombre ni recuerdo. A la vuelta de la esquina te seguirá esperando vagamente ese que no fuiste, ese que murió de tanto ser tú mismo, lo que eres. Ni la más leve sospecha, ni la más leve sombra te indica lo que pudiera haber sido ese encuentro, y sin embargo, allí estaba la clave de tu breve dicha sobre la tierra.
Es decir, que él entraría dentro de esa descripción que hace de la relación desesperanza y literatura. Tratando de aceptar el reto que él nos pone a sus lectores cuando dice que desconfía de la semántica de la palabra desesperanza para hablar de esta tradición, yo quisiera ensayar otra palabra que tal vez permite darle una semántica más afortunada a esa tradición. Yo quisiera entonces hablar de el fatum. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define fatum así. Bueno, en español sería algo. Fatum es la palabra en latín. Tiene dos acepciones. En la tradición clásica, fuerza desconocida que obra irresistiblemente sobre los dioses, los hombres y los sucesos. Que aquí me parece muy interesante esa noción de fuerza. El fatum, el hado o la fatalidad es una fuerza. La segunda acepción, encadenamiento fatal de los sucesos. Es decir, que hay una, digamos, linealidad de la acción, de los acontecimientos, de los hechos, de los sucesos. Quiere decir que es susceptible, ese fenómeno es susceptible de ser narrado, puesto que es una continuidad, una linealidad de acontecimientos. Bien, yo creo que eso permite, con ese material semántico de lo que yo veo como lo que se acerca a eso que Muti considera no del todo acertado llamar desesperanza, si le damos a eso la denominación de fatum o fatalidad, podríamos encontrar lo que se le opone. Lo que se le opone dentro de la literatura sería una fuerza que obra. Dentro de las historias, dentro de la poesía, dentro de la tradición literaria, habría, a pesar de esa fatalidad del héroe, una fuerza contraria que obra. Es una verdad, una visión de encadenamientos en la vida que se oponen a la fatalidad. Y yo le llamaría a eso, que viene de la creación poética, que viene de la fuerza de la estética, de la escritura literaria y de la creación poética, yo le llamaría a eso con una denominación que encuentra uno en Paul Ricoeur, cuando Paul Ricoeur habla de la metáfora viva, en el séptimo estudio. Paul Ricoeur habla de la verdad. En la poesía hay una verdad poética, y decir esa verdad poética, la voz poética dice esa verdad poética ¿desde dónde la dice? Yo lo veo que está dicho desde una fuerza, porque si no, no se podría decir. Y Paul Ricoeur le llama a eso la vehemencia poética. De modo pues que yo veo que podría funcionar tratar de considerar esto en ese contrapunteo entre estas dos fuerzas. Por un lado, el fatum, y por otro lado, la esperanza, que es algo que existe por la vehemencia poética. Y pues Mutis estaría en esa tradición. Ahora sí quisiera enfrentarme a las afirmaciones que hace Mutis en el 65 sobre su manera de considerar el coronel. No tiene quien escriba como una literatura de la desesperanza, como si solamente hubiera ahí esa fuerza de la desesperanza. Entonces, en primer lugar, comete un error. Cuando él afirma, el coronel no tiene quien escriba, el coronel no tiene en Macondo razón alguna para seguir viviendo, comete una equivocación. Estamos en el año 65. Ha habido en ese momento 3 obras donde los mundos de la obra de García Márquez en efecto suceden en Macondo. Uno es el cuento Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, que es publicado por primera vez con otro título en diciembre del 52, y en ese cuento aparece por primera vez el mundo Macondo. En La hojarasca, que es publicada en el 55. Y en Los funerales de la mamá grande, que es publicado en el 62.
esos mundos de la narrativa garciamarquiana eso sucede en el mundo de Macondo. Pero se equivoca Mutis cuando dice que el coronel es un personaje de Macondo. No, el coronel no tiene quien escriba, no sucede en Macondo. Porque, y es importante hacer la distinción, porque en efecto, el mundo de Macondo es un mundo de la desesperanza. En el 65, cuando Mutis está haciendo esta afirmación equivocada, todavía García Márquez no se ha sentado a escribir 100 años de soledad. García Márquez se sienta a escribir 100 años de soledad en diciembre del 65. Y ahí está verdaderamente la obra donde queda consumada o completamente confirmada esta afirmación de mi parte de que el mundo de Macondo es un mundo de desesperanza. Recuerden ustedes que la novela termina porque Macondo desaparece, pero sobre todo porque para los Buendía se termina el tiempo. Ya no hay tiempo. Es una completa desesperación. Los macondianos, los ciudadanos de Macondo, viven en una completa situación de padecimiento de la fatalidad. Un día es la peste del insomnio, otro día es la lluvia, otro día es la guerra, y bueno, está la gran fuerza de la soledad. Los miembros del linaje o la estirpe Buendía padecen la vida. La vida no es sino padecimiento, no es sino fatalidad. Entonces, en efecto, el mundo Macondo de la escritura de Gabriel García Márquez es un mundo de la desesperanza, pero en las primeras 4 características de las que había hablado Álvaro Mutis. Ahora que lo pienso bien, 4: incomunicabilidad, soledad, relación con la muerte, porque los Buendía serán muchas cosas, pero no creo que sean muy lúcidos, que precisamente es eso lo que los lleva a la extinción de su estilo. Bien, primera anotación con relación a ese error de la obra de las afirmaciones de Mutis, pero bueno, él todavía no sabe de la existencia, incluso García Márquez para esa época no sabe todavía que va a escribir 100 años de soledad. En todo caso, Macondo ya existe en sus cuentos, y en 2 de sus cuentos, en 2 de sus cuentos y en una de sus novelas cortas. Bien, la otra afirmación, que es la que más me interesa poner en vilo, es aquella con la que termina su ensayo, Mutis en el 65. Entonces repito lo que él dice. García Márquez remata con la fecal exclamación escueta, en donde se resume humildemente la más alta conquista de la desesperanza. Bien, es la primera vez que sucede en la ingeniería narrativa de García Márquez algo que es muy particular de su escritura. El relato termina, pero la historia no termina. La historia del coronel no tiene quien escriba, no termina. El relato termina, pero la historia va a continuar porque el coronel no muere, su esposa tampoco muere, están en unas condiciones terribles de supervivencia, pero no han muerto. El gallo todavía está vivo y tienen delante de sí un tiempo abierto que puede contener, así como lo malo, también puede contener lo otro. Y cuando dice Álvaro Mutis con la fecal exclamación escueta, a mí lo que me llama la atención es escueta, porque escueta es algo que es simplemente pobre en su realización, es decir, desprovisto de riqueza significativa, es lapidario. Bien, situémonos un poco en la novela, pues yo creo que
se equivoca él en esa manera de decir, de analizar la fecal exclamación. Yo creo que ese personaje está diciendo esa exclamación con fuerza, con ira, con entonación, con esperanza. Porque responder de esa manera quiere decir que no ha renunciado. Va a seguir creyendo en que el mundo continúa, en que su vida continúa. Es cierto que finge creer que la carta de la carta que trae la noticia del reconocimiento de su pensión, finge creer que esa carta va a llegar, pero está vivo, sigue vivo, y es, yo creo, una enseñanza que García Márquez recibió de su experiencia con el neorrealismo italiano. Eso es un análisis del crítico literario francés Jacques Gillard. Dice Jacques Gillard que ese fin, es decir, que el relato termina, pero que la historia continúa, es un fin que está con mucha frecuencia en el neorrealismo italiano. Recuerden que en la primera instancia de García Márquez en Europa sucede en Italia, y él está trabajando en la Escuela de Cine de Roma. Según Jacques Gillard, esta manera de terminar la historia de García Márquez, que va a escribir esta novela después de haber estado en Italia, en París, en el 57, dice Jacques Gillard que es lo mismo que hace el neorrealismo italiano. La película termina, pero la historia continúa. ¿Qué es lo que pasa en El coronel no tiene quien escriba? Esto mismo lo va a hacer con mucha frecuencia Gabriel García Márquez después. Por ejemplo, en la historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Recuerden que la historia de Heréndira es una historia de padecimientos, sufrimientos, tiranías, y voy a leer cómo acaba. Bueno, tengo que dar el antecedente. Ha aparecido Ulises, Ulises se enamora de ella, parece que ella se enamora de Ulises, y Ulises asesina a la abuela. Con el asesinato de la abuela, Heréndira queda libre, recupera su libertad, se libra de la tiranía. Entonces, si García Márquez hubiera terminado eso con un happy end, entonces pues Heréndira hubiera terminado con Ulises. No, no termina así. Voy a leer el fin de ese cuento. Heréndira no lo había oído. Iba corriendo contra el viento más veloz que un venado, y ninguna voz de este mundo la podía detener. Pasó corriendo sin volver la cabeza por el vapor ardiente de los charcos de salitre, por los cráteres de talco, por el sopor de los palifitos, hasta que se acabaron las ciencias naturales del mar y empezó el desierto. Pero todavía siguió corriendo con el chaleco de oro más allá de los vientos áridos y los atardeceres de nunca acabar, y jamás se llegó a tener la menor noticia de ella, ni se encontró el vestigio más ínfimo de su desgracia. El relato termina, pero la historia no termina, porque Heréndira comienza su vida de libertad. Es decir, que tiene mucho de común con lo que pasa con el final de El coronel no tiene quien escriba. Ahora veamos el final de El amor y otros demonios. El amor en los tiempos del cólera. Recuerden la historia del amor en los tiempos del cólera. Dos amantes otoñales empiezan su historia de amor en una edad en que pues ya se están acabando a la última época de sus vidas. Van en un barco y Florentino Ariza le da la orden al capitán es el río Magdalena, de ir y volver, porque simplemente esos amantes otoñales están felices en ese recorrido, en ese barco, consumando su amor.
El capitán miró a Fermina Daza y vio en sus pestañas los primeros destellos de una escarcha invernal. Luego miró a Florentino Ariza, su dominio invencible, su amor impávido, y lo asustó la sospecha tardía de que es la vida, más que la muerte, la que no tiene límites. ¿Y hasta cuándo cree usted que podemos seguir en este ir y venir del carajo?, le preguntó. Florentino Ariza tenía la respuesta preparada desde hacía 53 años, 7 meses y 11 días con sus noches. Toda la vida, dijo. El relato termina, pero la historia no termina. A lo que quiero llegar es a una visión de cómo termina esos relatos García Márquez. Queda abierta la historia, queda abierta ante la experiencia de lectura vislumbrar que la intriga narrativa es contada hasta un momento en que los personajes o los héroes han vivido una vida de padecimientos y ya la historia queda en ese punto en que empieza otra manera de vivir, otra manera de estar, otra manera de sentir, otras posibilidades, otra apertura hacia el futuro. Y yo creo que ese es, digamos, en la técnica, en la ingeniería narrativa de García Márquez, la manera de completar o contrastar el devenir de una experiencia que se enfrenta a la fatalidad, pero que sin embargo, puesto que el futuro queda abierto, puede encontrar una continuidad de esperanza, una continuidad de posibilidad de algo que contradice o que se enfrenta a la fatalidad. Por eso digo yo entonces que se le puede dar en parte razón a Álvaro Mutis. Sí hay entre ellos una coincidencia a la que yo le llamo contrapunteo entre fatum y esperanza, salvo que es muy diferente en la narrativa y en la poesía, en la narrativa de Álvaro Mutis, esa fuerza de la esperanza que contradice la fatalidad en Manuel Gaviero está como instantes sucedidos en la interioridad del personaje, en la subjetividad del personaje, pero en la escala absolutamente individual de la conciencia de Manuel Gaviero. En la narrativa de García Márquez está también esa fuerza, esa vehemencia poética de poner en contrapunteo la fatalidad con la esperanza, pero es una esperanza de otro tipo. En el caso del coronel es una esperanza respecto a lo que va a pasar en ese país, puesto que ese país es la invención literaria de un país que se parece mucho al país colombiano. Es una esperanza de lo que va a pasar en ese país a pesar de la violencia que los une, a pesar de las condiciones, digamos, opresivas que someten el destino de las personas. En el caso de la Cándida Heredia es la esperanza de que empieza una nueva vida de libertad para Heredia. En El amor en los tiempos del cólera, que esos amantes otoñales, después de haber esperado tanto tiempo y solamente haber podido consumar su amor en la época en que ya están viviendo la fase otoñal de la vida, creen que la vida no se acaba, creen que ese amor tiene por delante toda una vida. Y quiero ahora hablar del otro final que a mi parecer es el final que tiene que ver más
con las diferencias políticas entre Álvaro Mutis y Gabriel García Márquez. Álvaro Mutis tenía una manera, un pensamiento político un poco abigarrado, era un galimatías ideológico. Álvaro Mutis hablaba de los destinos de la nobleza y de la monarquía europea. Para él era muy importante los intríngulis de un príncipe que quería matar a otro príncipe en tal época en Francia. En alguna conferencia yo le escuché decir que los ejércitos que habían hecho nuestra independencia, que Bolívar debería haber ido más bien con sus tropas a Europa a combatir contra Napoleón. Eran ideas que uno no sabía qué pensar no solamente cuando escuchaba a Álvaro Mutis decir cosas como esas, sino cuando lo escribía, porque también Macro el Gaviero tiene, en sus libros de compañía, tiene esas lecturas, ¿no? Que Juan Sin Tierra iba a ser asesinado por el príncipe tal y que las rivalidades entre esta princesa y este rey, bueno, algo que pareciera situar a Álvaro Mutis y sus preocupaciones políticas en un continente, en una época y una cultura que no tenía que ver nada con nosotros. Muy diferente es el García Márquez de el final de su penúltima novela, Del amor y otros demonios. Es una novela que creo yo Gabriel García Márquez nos debía, porque toda su literatura era la invención literaria de Colombia, la invención literaria de ese país que ha pasado por diferentes etapas en su construcción de su autoimagen y de su destino. Pero nos debía una parte de la invención literaria de ese país, que era lo que tenía que ver con la colonia, puesto que, como cualquier nación latinoamericana, no se puede comprender nuestro origen si no se comprende el paso de la época colonial a la época republicana. Sierva María de todos los Ángeles está terriblemente sola. Nace de padres que la rechazan, no la aman. Afortunadamente encuentra en el patio trasero de esa casa colonial de Cartagena el afecto que sus padres no le dieron, lo encuentra en los esclavos africanos. Esos esclavos africanos le transmiten sus culturas, sus lenguas, sus maneras de vestir, su gastronomía, de tal modo que es una niña que por fuera es blanca y que por dentro es negra. Es decir, es un sujeto americano. Es un sujeto americano en la medida en que el sujeto americano es un sujeto que encarna una enorme heterogeneidad cultural. La historia termina cuando, porque ha sido mordida por un perro y que las autoridades eclesiásticas consideran que todos los síntomas que ella tiene no es por la mordedura del perro, sino porque está poseída por el gran enemigo del imperio, por la gran alteridad del imperio, que es el demonio, que es un imperio católico, Satán. Entonces hay que luchar contra Satán en el cuerpo de Sierva María de todos los Ángeles, y el imperio ha decidido que le va a dar la salud a la niña a través del dolor. La va a someter a los exorcismos que, como todo exorcismo, va a terminar con su muerte. Entonces está cautiva, absolutamente sola, en manos, es decir, una niña completamente indefensa, en manos del poder del imperio más grande del mundo. ¿Qué le espera a esa niña totalmente indefensa? Pues cumplir los designios del principio colonial, que consiste en que el sujeto colonial no es sino lo que el imperio ha decidido que el sujeto colonial sea.
el sujeto colonial no puede decidir su destino, su historia, y ese es el principio colonial. Pues bien, Sierva María de todos los ángeles, tan indefensa, tan falta de fuerzas como aparece, es capaz, con sus performancias culturales, de contradecir los designios del imperio. Decide su propia historia. El imperio ha decidido que ella muera en el proceso del exorcismo, que se continúa, que la tiene prácticamente al borde de la muerte. Ella ha decidido otra cosa. Las performancias culturales de Sierva María de todos los ángeles, como esos sujetos de heterogeneidad cultural que hay en nuestro continente, le permiten hacer cosas que salen de la racionalidad o lo que se considera normal en el mundo occidental. En 2 ocasiones ha tenido un sueño que tiene la particularidad de escapar a las prácticas oníricas occidentales. El sueño es que ella está sentada delante de una ventana y del otro lado es el invierno. Tiene en su regazo un racimo de uvas, se come una por una y apenas desprende del racimo una uva, la uva vuelve a nacer. Y en el contenido del sueño está que si ella llegara a comer todas las uvas, es decir, que no las comiera una por una, sino que las comiera rápidamente y no las dejara volver a nacer, moriría. Ese sueño es un sueño compartido porque Cayetano de Laura ha tenido el mismo sueño antes de conocer a Sierva María de todos los ángeles. Entonces ahí se cumple una performance cultural que escapa a la lógica occidental. En primer lugar, el sueño es un sueño compartido. Y en segundo lugar, es un sueño que predice el futuro, puesto que Cayetano de Laura tiene ese sueño antes de conocer a la niña. Cuando conoce a la niña, la reconoce como la niña que estaba en el sueño. Además, tiene otra virtud en esa performance cultural. Puede intervenir en el sueño. Y en efecto lo hace, y la tercera vez que en la intriga narrativa vuelve a suceder ese sueño, la tercera vez es al final de la novela. La niña en el sueño interviene y orienta el sueño. Ya no se comerá una por una las uvas, sino que se come las uvas de un golpe. No deja que vuelvan a nacer. Entonces se cumple el contenido onírico y es que muere. El imperio había decidido cómo debía de morir el sujeto colonial. Pues bien, el sujeto colonial ha decidido otra cosa y se ha dado una muerte diferente. Es decir, que Sierva María de todos los ángeles ha desafiado el principio colonial. Ha decidido su propia historia. A mi manera de ver, en esa novela, otra vez, el relato termina, pero la historia continúa. Y la historia es el nacimiento de nosotros, el nacimiento de un país después de que hay una guerra de independencia y se da origen a la nación que hoy somos nosotros. Esa es la historia que continúa después de que el relato de esa novela ha terminado. Es así como yo considero que las características que había descrito Mutis, en efecto, emparentan esas dos escrituras. Son escrituras que tienen esa afinidad. Allí está ese contrapunteo entre el fatum y la esperanza. Pero es bien diferente, son contrapunteos muy diferentes. Mientras que en la narrativa de Macron del Gaviero, la esperanza aparece como algo individual y episódico, en la narrativa garcía-marquiana aparece como una apertura hacia un futuro que tiene que ver con una sociedad y que tiene que ver con una posibilidad
anticolonial. Bien, entonces esa era la afinidad que yo encontraba, que tal vez puede permitir comprender ese gran compadrazgo que hubo entre ellos dos, a pesar de que tuvieran idearios políticos tan diferentes. Creo que tenían una idea muy similar de la escritura literaria, porque la hacían con esa tensión, con ese contrapunteo entre fatalidad y esperanza. Eso era pues la presentación de mi manera de explicar esa extraña amistad. Muchas gracias. No sé si va a haber alguna parte del público, que buena parte que nos están escuchando son investigadores literarios de Biblioteca Nacional o de otras instituciones. Yo tengo una confesión y una pregunta. La confesión es que yo cometí, creo, el mismo error que Mutis, porque en ningún momento me imaginé que otro pueblo en el Coronel Latinoamericano fuera Macondo. A pesar de que es probable que no se lo explicite directamente o nunca esté la palabra Macondo en la narración. Y la pregunta es, ¿por qué no sería Macondo? Porque hay esperanza. En ese pueblo del Coronel Latinoamericano Escriba hay esperanza, porque aunque el relato termina, la vida del coronel va a continuar, y decir la fecal expresión es una manera de decir: no me importa, todo está contra mí, pero no me importa, yo voy a seguir viviendo. Es decir, cree. ¿En qué cree? Pues no sabemos en qué cree, pero cree y va a seguir viviendo. Y yo creo que los lectores leemos la expresión, la fecal expresión, sintiendo la entonación, una entonación fuerte, no escueta, como dice Álvaro Mutis. Y definitivamente no es Macondo, yo creo que Vargas Llosa fue el primero que hizo la diferencia. La novela corta, La mala hora. El gobernador tiene quien escriba, y muchos cuentos no suceden en Macondo. Suceden y yo creo que acierta Vargas Llosa cuando dice en el pueblo. Y ese pueblo no es Macondo, no es Macondo. Porque yo digo, Macondo desde el momento en que nace en el cuento monólogo de Isabel Viendo Llover, Macondo es el escenario de la desesperanza. En ese escenario no hay sino desesperanza. Eso está en ese cuento, eso está en La hojarasca, eso está en los funerales de la mamá grande que suceden en Macondo. Creo que aunque es Macondo, ahí no se puede ver la esperanza como está antes, pero definitivamente el Cine de Soledad sí es eso que es únicamente la desesperanza. Los Buendía no tienen destino porque, eso ya sería objeto de otra charla. No sé si alguien que quiera hacer un aporte, una reflexión o pregunta. Yo tengo una última. En forma de pregunta. Perdón. Una observación que me pareció interesante, el acercamiento que hiciste con respecto al amor y otros demonios, que incluso me parece que es impactante la forma circular en la que la primera aparición de Sierva María ya nos dice esto que vos estabas analizando, que es esa pervivencia, porque al abrir su cajón, ese cabello siguió creciendo y siguió creciendo un color vívido, un color rumbre, colorado. Entonces es como que en el comienzo ya tenemos esa idea de circularidad y de que hay un sujeto que pervive a pesar de ese designio colonial de que debería morir. Era una observación que me pareció interesante. No había visto el planteo del final con respecto a las uvas y al sueño compartido, pero una vez que lo planteaste, lo conecté con el comienzo. Y que tiene que ver con eso que Paul Ricoeur llama la vehemencia poética, ¿no? Es sorprendente, es mentiroso, es falso, y sin embargo es verdadero. Es la vehemencia poética, está ahí, siempre haciendo un contrapunteo con
lo que verdaderamente es. Es decir, que la verdad poética aparece para darnos ese es, entre comillas, porque solamente es como verdad poética. Y ahí está. Y es el resultado de la creación poética. Sí, son los conceptos de Paul Ricoeur en la metáfora viva. Y a propósito de eso, de nuevo para hablar de la relación de ellos dos, Mutis y García Márquez, García Márquez solía pedirle a su círculo cercano leer los manuscritos, porque definitivamente lo que le pasó con la hojarasca no quería que volviera a suceder. Recuerden que la hojarasca se la rechazaron, fue la gran lección, entonces nunca más volvió a ese pecado de juventud. Entonces siempre le pedía a sus círculos cercanos leerla. Con Del Amor y otros demonios sucedió lo siguiente. Estaba dudando si tenía que meter ese preámbulo de que el director del periódico me mandó, ve, asómate allá al cementerio de la San no sé qué cosa, a ver si aparece una noticia. Y entonces el periodista en Cartagena pues, va y cumple la orden del jefe del periódico. Y ahí cuenta en ese convento estaban desocupando las tumbas y ahí se ve la cabellera de esos despojos humanos. Entonces cuenta que estaba dudando si le ponía o no le ponía ese preámbulo a la novela. Le dio la novela a leer ya no estoy muy seguro, pero creo que le dio la novela a leer a uno de sus hijos, sin el preámbulo. Y a Álvaro Mutis también, sin el preámbulo. Su hijo le dijo, magnífica. Y le pregunta a García Márquez, ¿no le falta nada? ¿Tú crees que está completa? Uy, sí, está, lista, esa novela ya está lista. Y Álvaro Mutis le dice, a mí me parece que le falta algo. Y entonces García Márquez le da el preámbulo y le dice a Álvaro Mutis, eso era lo que le faltaba. Verdaderamente eran muy compadres, eran muy amigos. Se conocían muy bien, se consultaban mucho. Sí. Recuerden que la última escala del Traunsteiner tiene una pequeña nota muy rara. Esta historia es la historia que siempre le he querido contar a Gabriel García Márquez, pero las circunstancias nunca lo han permitido. Entonces, por eso escribo la novela, para contarle a García Márquez esta historia. Sí, es verdaderamente, aunque extraña, una grandísima amistad. Mi última pregunta puede ser que esconda una intuición, pero en todo caso la respuesta será tuya. ¿Cuál sería tu reflexión, a pesar de que no sabemos exactamente en qué porciones, en qué porcentajes, detrás de toda novela o de toda narración hay un discurso político o se desprende un discurso político? Quizás entre García Márquez y Mutis ese porcentaje pueda ser diferente. Mi pregunta es, ¿qué idea del mundo o de Colombia o de ambos hay detrás de esa desesperanza en dos personas que políticamente estaban quizás en los opuestos? O cambio la pregunta, ¿cuál sería el motivo o los motivos de esa coincidencia literaria o metaliteraria, a pesar de estar en lugares donde veían la realidad de la política en veredas diferentes? Yo creo que Mutis era muy intelectual. De sus lecturas, Mutis es bogotano. Mutis es una persona de cultura urbana. Es un señorito. Mutis es descendiente de Álvaro Mutis. Perdón, es descendiente del sabio Mutis, de José Celestino Mutis, el de la expedición botánica. Es decir, casi tiene sangre azul. Es decir, que Mutis, la cruda realidad del colonialismo, yo no creo que él haya tenido una medio idea de lo que es eso. En cambio, eso sí lo conoció muy bien Gabriel García Márquez. Porque Gabriel García Márquez nace cuando ya ha tenido lugar
nace en el 27 y la masacre de las bananeras tiene lugar en el 28. Entonces toda su infancia estará rodeada de todo lo que se habla alrededor de la masacre de las bananeras. Porque la masacre de las bananeras pues es derivado de nuestra condición colonial. Entonces García Márquez no lo ha conocido a través de lecturas o por actividad intelectual. Pero McCloy no está condenado también. Precisamente. Está condenado porque siempre sus aventuras suceden en un mundo donde muchas cosas están contra él. Además, no sabe realmente qué es el éxito, lograr el éxito. Siempre está tras un éxito, pero es una idea un poquito vulgar del éxito. Incluso la palabra para un personaje como Macro el Gaviero es un poco como salida del registro de el éxito, es una palabra poco noble, la misma idea es poco noble, y sin embargo él va tras eso y sabe que nunca lo va a lograr. Entonces, en verdad es un mundo de desesperanza, pero no obstante es aquel que se torna hacia el paisaje interior, su paisaje interior, y es en ese paisaje interior y en esas reflexiones, en esa manera de ver y sentir que vive la esperanza, la idea de que otro destino es posible, de que hay otra experiencia, hay otra orilla, a la vuelta de la esquina un ángel lo está esperando. Está inteligentemente, pero lo digo, es siempre visto como una experiencia estrictamente individual, mientras que García Márquez, verdaderamente ahí está el ideario político de alguien que cree en la posibilidad de un destino anticolonial. Siempre está en una órbita de lo común. En Cien en Soledad está muy claro, esos Buendía no podrán tener más continuidad, van a desaparecer. ¿Por qué? Porque tienen esa acumulación de cosas que los agobian, no saben amar, viven en la soledad, han sido víctimas del mimetismo cultural y olvidan sus orígenes guajiros, olvidan que cuando niños su primera lengua fue la lengua guayú, olvidaron la lengua guayú, la lengua de los guajiros. Eso hace de ellos unos seres que nunca pensaron en lo común, nunca pensaron en el mundo que los rodeaba, siempre pensaban en su destino estrictamente personal, en su estirpe, que yo creo que es muy cervantina, es una novela muy cervantina, porque siempre está escrita en registro paródico. Es la familia Buendía, punto. No, es la estirpe. Está agobiando, García Márquez está agobiando todo el tiempo a los Buendía. Los está agobiando con cosas que, pues, a alguien deben corresponder. Que ahí está el arte de García Márquez de terminar sus historias sin decir todo lo que no quería decir. Ahí está el trabajo de la lectura. Ahí está todo eso que hace de García Márquez, lo que es García Márquez, su literatura, y que hace que García Márquez es una lectura de mucha trascendencia cultural, porque tiene que ver con una historia continental, y tiene que ver con la necesidad de pensar en un futuro. Y ese pensar en el futuro definitivamente no puede ser a la manera como los Buendía pensaban en el futuro, debe ser otro futuro. Bien, pero estamos hablando de la relación con